cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Les comentaba que en este domingo 10 vamos a estar hablando de la ley del amor, uno de los temas que viene a responder a la pregunta: ¿cuál es el mensaje central de la palabra de Dios? Dios dice, como tienen ustedes aquí en esta placa, yo te amo desde siempre y por siempre con amor eterno. Esto es una cosa bellísima de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tenga como mensaje central ni más ni menos que el amor. Tema y palabra que está todo el tiempo en nuestro lenguaje. No estamos lejanos ni ausentes en nuestro lenguaje de la idea del amor. El mensaje central de la palabra de Dios tiene que ver con lo que Dios expresa y dice respecto a ese amor. El mensaje para vos, para mí, para todos nosotros, para un niño, para un adolescente, para una persona adulta, para un adulto mayor, en todo el eje de desarrollo de la vida, Dios tiene un mensaje para dar, que es: yo te amo, desde siempre y por siempre, con amor eterno. Tenemos el registro de este decir a lo largo de toda la palabra de Dios. Sin embargo, podemos detenernos en un espacio de la palabra de Dios que es en la vida del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un profeta muy importante entre los profetas de Dios a lo largo de toda la historia espiritual. Fue un profeta que tuvo mucha contradicción, mucha oposición, al punto tal de que más de una vez quiso abandonar su responsabilidad y abandonar su ministerio, y Dios una y otra vez estuvo al lado de él. Así como Jesús fue a ese camino Maús, Dios iba ante la presencia de Jeremías una y otra vez, dado que Jeremías se quedaba sin fuerza, se quedaba sin aliento. Quería, al punto tal de su desencanto por la incredulidad del pueblo, quería desaparecer. En algún momento hasta llegó a pedirle a Dios que le quite su propia vida. Sin embargo, una y otra vez dice que él volvía al corazón de Dios. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo sería esa relación entre este profeta y Dios? Al punto tal de que desde el extremo de querer morir y desaparecer, hasta el punto de volver cada vez a servirlo con su propia vida. Al punto tal de decir: no quiero saber más nada de servirte, no quiero saber más nada con vos, quítame la vida, por favor. Y sin embargo, minutos después decir: ¿sabes qué? Hay un fuego interior dentro mío que no lo puedo resistir. Entonces, una y otra vez yo me he preguntado, ¿qué pasó? ¿Cuál fue esa relación entre Jeremías y Dios para que una y otra vez Jeremías volviese a Dios? Y un día me encontré con Jeremías 31:3, donde dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Mucho tiempo. Es importante considerar para algunos de ustedes que se acercan a la palabra de Dios y al contexto de la palabra de Dios, que siempre van a encontrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento que la palabra Jehová, los traductores,
de la lengua principal, que era el hebreo, y algunas lenguas dialécticas, como la que habló Jesús, que fue arameo extranguelo. Jesús no habló puramente el hebreo, hablaba el arameo extranguelo. Entonces los traductores, y especialmente de cuna judía, eligieron dejar la palabra Jehová, porque la palabra Jehová es el nombre de Dios. Entonces Jehová representa en la cultura hebrea al Creador en relación con su creación. Cuando encontramos otros nombres en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, a Dios se lo reconoce de varias maneras, de varios nombres. Uno de ellos es Elohim, que quiere decir Dios el Creador Todopoderoso. Pero cuando la palabra Jehová se usa en el Antiguo Testamento, que los traductores no tocaron porque es el nombre más importante de Dios, lo que significa Jehová es Dios en relación como creador con su creación. Un Dios cercano, un Dios que quiere estar cerca de su creación. Entonces, dice Jeremías 31:3, Jehová, Dios el creador en relación conmigo, su creación. Yo sé lo que es Dios en relación con la humanidad, dice Jeremías. Ese Dios cercano se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías, como todos nosotros, era merecedor de muchísima misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es aquello que la persona merece recibir, pero que Dios detiene de que sea recibido. Es como que yo, por mi alejamiento, por mi falta de búsqueda de Dios, sabiendo que Dios me pide esto y yo me voy a mi Emaús, los seres humanos necesitamos misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la retención de un juicio merecido. Es como, miren esto, ¿no? Como si acá estuviese mi cabeza y esta es la guillotina que baja, y está por cortar mi cabeza, y en todo caso yo podría decir que hasta está bien que esa cabeza ruede, porque en vez de quedarme en Jerusalén, me fui a Emaús, y cuando la guillotina está por llegar a la cabeza, aparece la gran mano de Dios, y lo que hace es esto, para la guillotina, la para. Como diciendo, yo conozco el corazón de esa persona. Yo conozco sus emociones, conozco sus sentimientos, sé de su naturaleza, sé quién es Jeremías. Entonces, Jeremías, quiero que sepas que con amor eterno te he amado. Por tanto, porque te amo, mi misericordia se renueva cada día en tu vida. Miren, mantengámonos cerca de Dios y Él se mantendrá cerca de nosotros. Y Dios es un Dios de amor. Entonces, el mensaje central de la palabra de Dios es un yo te amo desde siempre y por siempre con amor eterno. ¿Por qué sería la inquietud? ¿Por qué Dios puede decir esto? ¿Por qué puede hacer esto? ¿Por qué puede decir con amor eterno te he amado y puedo desde ese amor prolongar día a día mi misericordia en tu vida? Siempre la misericordia juega con la gracia de Dios. Mientras que la misericordia es no dar lo que la persona merece, la gracia es darle lo que la persona no merece. El amor de Dios es pura gracia. Probablemente, y ya lo vamos a ver en un versículo en los próximos minutos, nosotros no merecemos el amor de Dios. Sin embargo, Dios nos lo da porque lo necesitamos. La misericordia es no darnos lo que merecemos. La gracia es darnos a cada uno de nosotros lo que quizás no merecemos, pero necesitamos. Esos dos hombres camino a Emaús quizás no necesitaban ir a Emaús y se fueron a Emaús. Pero aún yendo a Emaús, sí necesitaban la presencia del Señor. Entonces, la misericordia de Jesús en ese caminar hizo que no recibiesen lo que merecían, pero sí recibiesen lo que necesitaban, que era su presencia. Y al combinar esa misericordia con esa gracia, ellos volvieron a Jerusalén. Necesitamos todo el tiempo la misericordia de Dios.
Por eso la palabra de Dios promete en el Antiguo Testamento que cada día Dios renueva sus misericordias. Así te quiero invitar cada mañana que te levantes a partir de ahora, en este Dios que estás conociendo, y muchos de ustedes conocen muchísimo, pero que cada día a partir de hoy, inclusive antes de ponerte de pie, puedas darle gracias a Dios para que Él renueve su misericordia en tu vida. Darle gracias a Dios para que renueve la misericordia en mi vida, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Que Dios renueve su misericordia como lo promete y que nos dé por gracia lo que quizás no merecemos, pero sí necesitamos. ¿Por qué Dios puede hacer esto? Quiero compartir la causa de alguna manera magna, la causa madre, el origen principal de por qué Dios puede hacer esto. Antes, es interesante cuando estudiamos la palabra de Dios. Fíjense que acá dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Noten qué interesante, hace mucho tiempo. Jeremías sabía de la promesa de Dios de amarlo con amor eterno. Y en todo ese tiempo, él una y otra vez volvió a esta promesa. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y no lo hacemos con una sola versión, trabajamos distintas versiones. Noten qué interesante. Cuando nosotros estudiamos la versión, la Biblia de Jerusalén, la palabra misericordia, los traductores la traducen como gracia. Cuando trabajamos en la versión Dios habla hoy y la versión traducción al lenguaje actual, la palabra que encontramos ahí en ambas es bondad. Y cuando trabajamos una versión que es la versión nueva, versión internacional, encontramos la palabra fidelidad. El tema es que la palabra en el texto hebreo de Jeremías 31:3 no se remite a un solo sentido. Expresa la palabra esa naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es de misericordia. La naturaleza de Dios es de gracia. La naturaleza de Dios es de bondad. La naturaleza de Dios es de fidelidad. Entonces lo que le está diciendo Dios a Jeremías, y te lo está diciendo a vos y me lo está diciendo a mí esta tarde, es que Él hace un pacto de amor eterno con cada uno. Y dado ese pacto de amor eterno, Él extiende en tu vida toda su naturaleza. Y cuando sea misericordia la que necesites, habrá misericordia. Cuando haya necesidad de gracia, habrá gracia. Cuando su bondad sea la que necesite inspirar a nuestra consideración y a nuestra toma de decisiones, será la bondad. Y especialmente la naturaleza de Dios, que es la fidelidad. Ahora, una y otra vez más me pregunto, ¿cómo puede ser que Dios pueda decir esto y hacer esto? Tiene que ver con la causa principal que nos muestra acá este versículo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, en la epístola, para que ustedes tengan una distinción, la palabra de Dios muestra a Juan escribiendo un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también escribe una epístola. La epístola no está dentro de los evangelios, sino que es una carta más universal, mientras que el evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de los 4 evangelios tiene una responsabilidad al escribir y un objetivo diferente. Mateo enfatiza una parte de Jesús, Marcos enfatiza otra parte de Jesús, Lucas enfatiza otra parte de Jesús y Juan enfatiza otra parte de Jesús. La epístola de Juan, que la van a ver más hacia el final de la Biblia, es una epístola más universal y le habla a los hijos de Dios. Y dice en esa epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La razón por la cual Dios puede hacerle esa promesa a Jeremías y te la hace a vos y me la hace a mí esta noche, es porque Dios es amor. Dios no solo es amoroso, como muchas personas podemos aspirar a ser amorosos. Dios no solo es amoroso, Dios es amor. Y como amor es, amor brinda. Dios es amor y ama. Y Dios no puede negar
su propia naturaleza. Los seres humanos sí podemos negar nuestra propia naturaleza. Y muchas veces lo hemos hecho y lo haremos. Y tomaremos el camino hacia la primavera templada, donde creamos que ese es el mejor lugar para nosotros por nuestra propia autosuficiencia. Dios lo sabe. Dios sabe de tu gen abandónico y del mío. E insisto, no solamente en las cuestiones espirituales, en la vida. Dios sabe que nosotros podemos aspirar a ser amorosos, pero sabe que no somos amor. Él es amor, por eso puede hacer esa promesa. Nadie puede dar, lo hemos conversado y aprendido más de una vez, nadie puede dar lo que no tiene y mucho menos lo que no es. Dios es amor. Por eso al ser amor puede hacer semejante promesa como la que le hace Jeremías. Yo te he amado, te sigo amando con amor eterno, porque el decir que te amo con amor eterno significa que lo he hecho, lo hago y lo haré. Esto es algo tan conmovedor y tan tremendo que amerita hacer un alto y simplemente quedarse quizás reflexionando. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay en Dios que hace que esta canción que escuchamos al principio pueda expresarse y decir, supe que me amabas? ¿Cómo yo puedo tener esa confianza si de aquel de quien espero amor puede ser alguien amoroso un día y no amoroso otro día? ¿Qué más hay en Dios? Quiero compartir algunas cosas más que hay en Dios para que ustedes puedan disfrutar la construcción de este compromiso de Dios. La primera causa y motivo que determina la esencia y naturaleza de Dios es que Dios es amor. Recuerden, Dios es amor, no solo amoroso. Dios expresa su amor. Y dice la epístola de Juan, seguimos en ese lugar, en el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios no solo es amor, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y esto es algo tremendo porque nosotros como seres humanos, finitos, estamos todo el tiempo moviendo y navegando los mares de las luces y las sombras. Eso es vivir, es comprometernos con la luz, pero poder también hacernos cargo de que tenemos sombras. Dios es luz y no hay sombras en Él. Entonces, no podemos esperar una sombra en Dios que haga que su promesa de amor eterno se vea alterado. Dios es luz y no hay sombras en Él. Esto es algo importantísimo para también tener presente a la hora de que cada uno de nosotros, de ustedes, hagan su propia elaboración interior, su propia configuración interior, de poder darle a su vida, y yo a la mía, una sostenibilidad desde el trasfondo espiritual. Recuerden esto, ¿no? Espiritualidad sin Dios puede ser una expresión del ego. Hay mucha espiritualidad sin Dios. Hay mucha espiritualidad donde Dios es mi propia construcción. Y ahí nadie se mete, ni yo lo comparto. Es una especie de Dios a medida, es una especie de traje de Dios. Dios tiene que ser algo que nos exceda a nosotros, porque nosotros somos luces y sombras. Entonces, si la construcción espiritual de Dios en mi vida es una construcción propia, esa construcción de Dios va a tener luces y sombras. Por eso, a veces el Dios que yo construyo funciona y me tiene entusiasmado, y me tiene con ganas, y me tiene con ese ímpetu de ir por la vida. Y hay veces que parece ser que ese Dios interior está ausente. Entonces, oscilo en emociones de tono bajo, me retraigo y puedo llegar al punto de deprimirme. ¿Por qué? Porque la construcción que tengo de Dios, ya sea propia o la que me han dado, y no he podido yo ver, como lo estamos viendo en las Escrituras, es un Dios que empieza a tener sombras. Por eso es tan importante este versículo en nuestra construcción espiritual de nuestra relación con Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Esto no quiere decir desde ningún punto de vista que yo como ser humano no transite tristezas, angustias o aún, miren lo que les voy a decir, depresiones. Pero si esa es la instancia que me toca vivir y atravesar, más vale que tenga un Dios que es luz. Más vale que tenga un Dios que se ha comprometido a amarme eternamente desde el principio hasta el final. Más vale que ese Dios no sea una construcción mía. Porque si para colmo como ser humano tengo esa situación, me voy a quedar sin la posibilidad de tener una vuelta a casa. Lo que quiero compartir con ustedes esta tarde es esa apertura de corazón y de conciencia, que necesitamos un Dios que sea Dios y no que nosotros lo tengamos que construir. Dios es amor, Dios es luz, no hay absolutamente ninguna tinieblas en Él, como sí lo puede haber en los seres humanos. La clave de esta promesa y compromiso de Dios con los seres humanos, con vos y conmigo, de que con amor eterno te he amado y voy a expresarte toda mi naturaleza, cual sea la que necesites, misericordia, gracia, bondad, lo que sea que necesites, es mi promesa. Si vos estás, yo voy a estar, y aun cuando no estés, yo voy a ir a buscarte. Como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con los del Camino Maús, como lo hizo con Elías, como aprendimos en la serie El Camino Maús, como lo hizo con los discípulos cuando se encerraron por miedo a los judíos. Dios sigue siendo amor porque no se puede negar. No puede negar su propia esencia. Esta es la situación más maravillosa del amor de Dios. La clave de esta promesa y compromiso de Dios con la humanidad tiene una doble llave. Siempre esta doble llave en relación a quién es Dios. La primera llave que quiero compartir con ustedes es la llave que hace referencia a que Dios es fiel. Dice la carta, la epístola que el apóstol Pablo le escribe a los corintios en Corinto, a la iglesia de Corinto, le dice, fiel es Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Una de las cosas más importantes que refleja el amor de Dios como naturaleza es que Él se mantiene fiel, aunque el ser humano no lo sea. Esto es lo más hermoso que hay. Imagínense ustedes una relación con una persona que más allá de el propio comportamiento de la otra persona, por su naturaleza, se mantenga fiel. La llave es la llave que está en Santiago, capítulo 1, donde dice en este versículo 17, toda buena dádiva, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Atentos con esto, con lo que veníamos hablando de esta lógica de no viene de adentro solamente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? ¿De dónde? A veces pienso en la cuestión de la metafísica en la filosofía y cómo muchos filósofos modernos y posmodernos no escatiman esfuerzos en atacar a la metafísica porque creo yo que le tienen temor a que aparezca Dios en la filosofía y que los hombres puedan tener una concepción diferente de la vida. Entonces dicen, cuidado, no hay que ir más allá, metafísica, más allá. Lo interesante es que ni siquiera Dios habla de más allá, Dios habla de arriba. Mientras que la metafísica filosófica es más allá, Dios habla de arriba. La palabra alto es ana. Ana quiere decir de una dimensión que no es la humana. Desciende de lo alto. ¿De dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La primera llave es Dios es fiel. La segunda llave es importante que sepamos todos nosotros, que ustedes sepan, que yo sepa, que el Dios con el cual se van a relacionar a través de la palabra de Dios es un Dios que no cambia. No cambia. Esto es algo tremendo. Dios no cambia.
Dios es fiel y Dios no cambia. Dios es fiel y Dios no cambia. Esto es algo tremendo a la hora de decir, voy a hacer un relevamiento en mi corazón de mi trasfondo espiritual y cómo voy a componer ese lado espiritual en mi vida. Todos los seres humanos tenemos un hueco de sentido que no se puede llenar con el tener. Necesita ser llenado con el que nos conoce, con el que nos ha constituido, que nos ha armado, que nos ha pensado. Y ese es Dios. Para poder conectarnos con ese amor de Dios que conlleva la promesa de un amor constante, es importante saber que Dios es fiel, que Dios no cambia. Dios es una fuente de recursos espirituales para los seres humanos que lo buscan y que desde el amor buscan su presencia y su relación. Dios no puede ser una construcción cognitiva. Dios no puede ser una construcción que venga de afuera. Dios es Dios. Nos pide que dejemos que Él sea Dios para nuestras vidas y que nos acerquemos a Él para que su amor se pueda expresar. Te amo porque eso es lo que soy y no puedo dejar de ser, dice Dios. Soy amor. Te amo porque eso es lo que soy y no puedo dejar de ser. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios tiene una gran limitación. Dios no puede ser alguien diferente a quien es. Te amo porque eso es lo que soy. Soy amor. Porque siempre lo fui y lo sigo siendo. Y te puedo amar con amor eterno porque soy eterno. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios te puede amar y me puede amar con amor eterno porque Él es fiel, no cambia, es eterno. Es, dice Dios, mi naturaleza y no me puedo negar a sí mismo. Y entonces, habiendo conocido esa naturaleza de Dios y esa promesa, ¿cómo podemos estar nosotros con esa convicción interior, esa fe activa, esa creencia y esa confianza que esa promesa se sostiene? Hemos visto que Dios es fiel, que Dios no cambia. ¿Y cuál es la propuesta entonces de Dios en términos de amor? La propuesta de Dios en términos de amor, primero Él la expresa en su naturaleza y después la expresa en la acción. Y quiero contarles el momento más importante en la historia espiritual de la humanidad, cuando Dios, no solo quien es Dios fiel y no cambia, dice de su compromiso en amar de manera eterna, sino que Él pone en acción, en el momento más importante de la historia espiritual, que es este momento, cuando Él toma la decisión, como expresa uno de los versículos más importantes de la Biblia, más conocidos de la Biblia, pero quizás necesitado de verlo desde esta perspectiva también, no digo única. Porque de tal manera amó Dios. No solo Dios es amor y hace un pacto de amor porque es Dios fiel y no cambia, sino que Dios amó. Así que la propuesta de Dios en cuanto al amor es el amor como naturaleza, el amar como acción, y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, tercer elemento de la propuesta de amor, amor como naturaleza, amar como acción que se desprende de esa naturaleza y dar. El amor se expresa en el dar. Y dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes ya en el camino Maús fueron relacionándose con lo que pasó en Génesis 2 y 3. Aquellos que no vieron la serie o no pudieron compartirla, los invito a ver en la parte 1, 2 y 3, mucho de lo que estamos ahora compartiendo. Este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre, después de Génesis 3, estaba perdido. El hombre necesitaba un Salvador. El hombre necesitaba un hombre que así que por un hombre entró la muerte y la genética de muerte, por otro hombre que pudiese creer y obedecer la voluntad de Dios, pudiese tener la humanidad, la vida eterna. Dios siempre pensó a la humanidad con una vida sin fin. El hombre original, la humanidad original, no sostuvieron el único pedido que Dios le había hecho. Entonces, a partir de ese momento, se hizo necesaria la máxima expresión del amor de Dios, que era dar la solución en aquel que por creer, por amar y por entregarse, pudiese recomponer la genética de vida. Fíjense qué belleza el versículo, porque dice, tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir tener vida eterna? Nosotros hoy tenemos una vida con fin, pero Jesús hizo disponible una vida eterna. Y eso en los tiempos de Dios se va a manifestar. Ahora, hay una cosa que no podemos perder de vista de este versículo porque es una gema preciosa espiritual. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, no dice que el mundo lo amó a Él. Qué hermoso sería que el versículo dijese, porque de tal manera el mundo que estaba perdido y yendo a Emaús, de tal manera el mundo que estaba perdido se dio cuenta, hizo un alto y dijo, pará, volvamos a Dios. Amemos a Dios, porque cuando nosotros amamos a Dios, nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Esto es una promesa, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Es un pedido de Dios para enfatizar el libre albedrío que los seres humanos tenemos. Miren, no se cree por tirar de los pelos. No se cree, no se es un creyente porque alguien me tire de los pelos. Se es un creyente cuando se elige creer. Entonces Dios dice, vengan a mí, como me lo está diciendo a mí esta noche, como te lo está diciendo a vos. Vení a mi amor. Qué lindo hubiese sido que este versículo diga, de tal manera amó el mundo a Dios. Qué belleza. Que inspiró en Dios entregar a su Hijo. No, quiero decirles algo. El mundo le dio la espalda a Dios. El mundo quiso arreglar la situación a su manera y no pudo. El mundo buscó su propia primavera templada y no pudo reemplazar la genética de muerte con genética de vida. Entonces miren la propuesta de Dios. Dios es amor, ama y da. Esos son los tres elementos del amor de Dios en la vida de una persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único. No es que tenía 10 y dijo, bueno, doy 1 y me quedo con 9. El único. Para que todo aquel que en Él cree, en su Hijo, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para poder concluir con este mensaje de esta tarde respecto al amor y el próximo domingo vamos a continuar en algunos aspectos que tienen que ver con lo que al final voy a dar en llamar la ley del amor, que Jesús, no yo, sino Él, solamente lo rescato y lo pongo en palabras, muestra en la propia palabra de Dios. ¿Cómo accedemos a este amor? ¿Cómo accedemos a este amor? Primero, importante tener claro que cuando hablamos de este amor, no es el amor que el mundo generalmente está acostumbrado a experimentar. Mientras que nosotros en español tenemos una sola palabra, amor, en la cultura griega, por ejemplo, que es gran parte de la cultura con el apóstol Pablo que plasma el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el gran mensaje para los creyentes post-Jesucristo, los que son llamados cristianos. Recuerden que Jesús no era cristiano, Jesús era judío. Somos nosotros los cristianos, aquellos que amamos a Jesús, quien fue ungido como el Cristo, y somos cristianos. En esta cultura griega hay 3 palabras para amar
Una es la palabra amor eros, E-R-O-S, y ahí viene el erotismo, el amor erótico. Después está el amor más común, que se llama fileo. El amor fileo, F-I-L-E-O, es el amor fraternal, el que se tiene entre personas que se quieren. La palabra más posiblemente adecuada para traducir fileo sería querer. Hay un momento tremendo cuando Jesús, ya con cuerpo resucitado, se acerca a Pedro que estaba pescando y viene y Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que yo te amo. En el texto español no se distingue la conversación. Jesús le está preguntando, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí Señor, tú sabes que yo te fileo. El tema es que Jesús no le estaba preguntando, ¿me fileas? Yo sé de tu amor fraternal, sé de tu amistad, sé de tu compañerismo, pero yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando, Pedro, me agapao. Agapao es el verbo de la palabra agape, A-G-A-P-E. Y agape es el amor de Dios. El amor más sublime, más elevado, el que viene de lo alto, el que no es horizontal y mucho menos carnal. Que es importante el eros, claro que lo es. Dios lo puso en el hombre. Es importante el fileo, por supuesto que lo es. Dios lo puso en el hombre. Cuando lo pensó, hizo el plano, dijo, yo quiero que tengan 3 amores. Quiero que tengan amor para la relación con la persona que aman, en el ámbito sensorial, en el ámbito corporal, en el ámbito emocional. Quiero que tengan un amor que es diferente a esto, que se limita a una relación íntima. Quiero que tengan un amor que es el amor fileo, que tiene que ver con ese amor entre personas que se aprecian, que se congregan. Ese es el amor fraternal. Pero quiero también que amen con mi amor. Y ese es el amor de Dios, el amor supremo, elevado, espiritual, que va a tener, casualidad, cualidades y expresiones parecidas a quien lo da y que lo es. Esto es Dios. El amor agape es el amor por excelencia para los seres humanos, dado que proviene de la fuente de amor que es Dios. Entonces cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, me agapao, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te fileo. Por segunda vez Jesús le da la oportunidad y le pregunta y le dice, Pedro, me agapao. Pedro, ya con algo de tristeza, viendo que no podía hacerse cargo de esa pregunta, le dice, Señor, tú sabes que yo te fileo. Y cuando Jesús ve que Pedro no podía, porque a Pedro le estaba faltando algo para poder estar haciéndose cargo de esto, y Jesús lo hace para mostrar el antecedente a él y a nosotros, de que a menos de que vaya a pasar algo que les voy a mostrar en los próximos segundos, y que es algo increíble, nunca jamás Pedro se podía haber hecho cargo de esa pregunta. Entonces, en la tercera pregunta, Jesús, sabiendo que Pedro no se podía hacer cargo del agapao, no podía, humanamente no podía, le dice Jesús a Pedro, Pedro, me fileo. Pedro, con lágrimas en sus ojos, le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo fraternalmente. Sabes que tengo mis sombras. Sabes que he tenido mis caminos a Maús. Sabes que te he negado cuando estabas sufriendo, antes de morir, cuando estabas en ese patio, encarcelado y te estaban juzgando. Y vino una persona y me dice, ¿vos lo conocés a ese? ¿Sos amigo de ese? No, yo no tengo nada que ver. Tú sabes, Señor, que yo te he negado. Y entonces Jesús, con su amor, le dice, tranquilo, Pedro, tranquilo. Lo que necesito ahora de vos es este afecto y este compañerismo. Ya vendrá un momento donde vas a poder responder de la manera que te lo estoy preguntando. Necesitamos distinguir esto. La pregunta que estamos haciendo es cómo accedemos a este amor. Necesitamos conocer a Dios, que es amor. Y necesitamos llegar a este momento, que si están en sillas, agárrense bien, por favor, de las sillas. Dado que lo que vamos a ver ahora
es ni más ni menos que el sentido de lo que Dios hace cuando nosotros buscamos una relación con Él. Pedro no podía responder a la pregunta que le hacía Jesús, porque Pedro no estaba en condición de hacerlo. Para poder estar en condición de hacerlo, en la condición de responder con una naturaleza y una propuesta del amor de Dios, que es amar, que es amor, que es dar, es este amor que ama y da, nosotros necesitamos conocer esto. La palabra de Dios dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto, si no estuviese escrito, sería increíble. Claro que Pedro no podía hacerse cargo de esa pregunta de Jesús, porque todavía Pedro no había llegado a la instancia que aprendimos en el camino a Maús, que él, en Hechos 2, y lo pueden repasar en los videos, él y los discípulos, los apóstoles, reciben Espíritu Santo. Son llenos internamente del poder de Dios y del Espíritu Santo. Cosa que sigue estando disponible al día de hoy cuando una persona simplemente acepta a Jesús en su vida como el Señor de su vida. Cuando lo recibe como aquel que vino a redimir a la humanidad. Dice la palabra de Dios que cuando una persona guarda y acepta en su corazón a Jesús como Señor y como Salvador, Dios derrama internamente una nueva naturaleza. Espero que ninguno de ustedes me quiera preguntar algo para que yo le explique cómo es esto. Primero sería una arrogancia magna de mi parte explicar algo que es de naturaleza espiritual, que no requiere de fe ciega, sino de creencia en las Escrituras. La diferencia entre la fe ciega y la creencia es que la creencia se basa en el texto de la palabra de Dios revelada. Entonces, cuando una persona abre su corazón y acepta a Jesús, es como la luz que está acá alrededor mío. Si me piden que les explique cómo la luz llega acá, yo lo único que les puedo decir es que disfruto de su efecto. Y que cuando aprieto la perilla, la luz se prende, y cuando aprieto la perilla, la luz se apaga. Hay cosas, dice la palabra de Dios, que fueron reveladas a los seres humanos y otras siguen guardadas en su corazón. Lo que la palabra de Dios dice es que cuando yo voy a Dios y acepto a Jesús en mi vida, que es relación, ¿se acuerdan? No es religión. Dios hace un movimiento único, derrama en vos parte de su esencia, que es espiritual, Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo derrama en tu corazón su amor. Esto es su amor, el amor de Dios elevado, agape. El amor de Dios puede residir en tu corazón y el mío. Y claro, ahora viene la inquietud de decir, ¿y para qué más? ¿Qué pasaría si yo tengo ese amor? Quiero contarte algunas cosas breves. ¿Para qué Dios pensó el amor de Él en nuestros corazones? Para que no muramos de marasmo emocional. El marasmo es una enfermedad física. Es la enfermedad que generalmente sufren los niños cuando llegan a perder cerca del 80% de su masa corporal por falta de alimentos. Hubo un gran descubrimiento en la Segunda Guerra Mundial, que muchos niños, esto se descubrió en Inglaterra, lo descubrió una enfermera, que muchos niños morían en sus cunas, aún sin tener marasmo biológico, marasmo físico. Ellos estaban muy cuidados, se cuidaban muchísimo la relación masa corporal, porque era conocido, como hoy también lo es, cuando nosotros tenemos 9 millones de niños de nacidos a 18 meses que mueren por marasmo, porque su tasa corporal excede lo que es permitido. Exceden el 80-75% de pérdida de masa corporal. Entonces estaban muy ocupados en esta situación y los niños se morían igual.
Hasta que una enfermera descubrió lo que después se dio en llamar el marasmo emocional. Y el marasmo emocional es cuando nosotros perdemos la masa corporal, permítanme las comillas, en términos emocionales. Esa enfermera descubrió por qué se morían los chicos. Los chicos se morían porque no eran tocados. Los padres de esos niños estaban en la guerra y la madre de esos niños, una vez que los tenían, los dejaban al cuidado de hospitales y de enfermeras para salir a procurar el pan de cada día. Esos niños estaban tirados en cunas y solamente le daban de comer. Los cambiaban una vez por día y le daban de comer. Y los niños se morían, caían como moscas. Hasta que un día una enfermera notó que al cambiar a un bebé que no tenía casi movimiento, gestualidad, que solamente comía y con pocas ganas, al cambiar ese bebé como que le dio una señal diciendo no te vayas, sería la cosa. Y esa enfermera descubrió que todos los días durante 10 días lo empezó a tocar a la mañana, lo daba vuelta, lo acomodaba, le tocaba la cara, le tocaba los piecitos, y el bebé empezaba a responder al contacto físico. Y empezó a bajar la tasa de morbilidad de los niños cuando solamente las enfermeras empezaron a tocarlo. Quiero contarte algo. Nosotros necesitamos ser tocados por Dios. Porque si no somos tocados por Dios y solamente nos alimentamos, probablemente tengamos marasmo espiritual y emocional. Necesitas que Dios te toque. Necesito que Dios me toque con su amor. Entonces, ¿para qué el amor de Dios? Para no morir de marasmo espiritual y emocional. Para que de alguna manera, en algún momento nos demos cuenta que tenemos todo y que no nos falta comida, y no nos falta casa, y no nos falta trabajo, pero hay un hueco adentro que no sabemos cómo carancho hacernos cargo de eso. Está faltando que Dios nos toque. Para vernos como Dios nos ve. Miren, de la única manera que te vas a ver como Dios te ve es cuando te veas a través del amor de Dios en vos. Para aprender a transformarnos desde el amor. Para servir con sentido. Para tener principalmente sentido en nuestro vivir y convivir. Para eso necesitamos que el amor de Dios se derrame en nuestro corazón. Y eso, queridos amigos, queridas amigas, no es religión. Si la religión lo da y lo promueve, gloria a Dios. Pero no es novedad para ninguno de los que estamos acá. Que a veces la religión, como la política, han puesto tantas cosas alrededor de Jesús que nos hemos olvidado de su amor. Necesitamos el amor de Dios. Y para concluir con ustedes, deseo cerrar con la invitación de Jesús a lo que podemos dar en llamar la ley del amor. Jesús conocía muy bien esto, muy bien esto. Y entonces él, en su ministerio de enseñanza, era un maestro, pero también se dedicó a sanar a la gente, a atender el marasmo espiritual de la gente. Fíjense qué interesante, las dos personas en el camino Maús querían un redentor político, militar, y sin embargo, internamente estaban vacíos y afectados por la tristeza, por el enojo, por el desconsuelo, por la desesperanza. Esos dos discípulos, como vos y como yo, no tendríamos lugar a la desesperanza, al desconsuelo, a la tristeza constante, no digo días tristes, si el amor de Dios estuviese gobernando nuestros corazones, estuviese abrazando nuestros corazones, y como está en esta placa no inocente, fuese esa energía espiritual que se hace cargo de tu corazón. Esa placa que está ahí es un lenguaje gráfico para que vean que cuando el amor de Dios está derramado en mi corazón y en tu corazón, es impenetrable. Es impenetrable. Ahora, cuando mi amor es solamente el que tengo
y no tengo el amor de Dios que sea a cargo de ese corazón puede sufrir los vaivenes, por más que tenga todo lo que tenga, del marasmo espiritual y emocional. Quiero invitarlos esta noche, quiero proponerles una conversación donde el amor de Dios derramado en sus corazones, simplemente a partir de que aquellos de ustedes que ya tienen a Jesús en su vida, lo puedan abrazar en la interioridad, pero desde la relación, y aquellos que se están acercando a este espacio puedan tener su conversación interna porque Él está para escuchar, para decirle a su corazón: Señor Jesús, te quiero recibir en mi corazón. Y dijo Jesús en Marcos 12:30 y 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quiero contarles que Israel era un pueblo lleno de leyes, llenos de leyes y de mandatos. Y dice la palabra de Dios que Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Y oh, qué casualidad, los 2 mandamientos donde Jesús resumió toda la ley fueron mandamientos respecto al amor de Dios. Primero, amarás al Señor, a Dios, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Este es el principal mandamiento. Segundo, es semejante. Voy a hablar de amor. Amarás a tu prójimo, a tu próximo, diría Jesús, pero atento. No te lances a amar al que tenés al lado, porque nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es, hasta que te ames a ti mismo primero. Entonces, no es coherente espiritualmente que yo me lance a amar a otro si no me estoy amando a mí primero, diría Jesús. No puedo pretender que los demás tengan un corazón fortalecido cuando el mío está debilitado. Así que la ley del amor de Dios, que vamos a continuar el próximo domingo a partir de Marcos, y vamos a seguir trabajando con esto, dice Jesús: ama a Dios, amate a vos mismo y ama al prójimo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas.